Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos a De 5 a 9. El término minimalista viene del arte y en esencia de lo que se trata es de despojarse de lo que sobra y solamente conservar lo esencial. En los últimos años se ha vuelto muy popular el vivir bajo el minimalismo y de lo que se trata esto es de dejar a un lado el consumismo y solamente vivir con lo que necesitamos o con lo que es esencial. Debido a la frugalidad de este estilo de vida, las personas que viven bajo estas reglas pueden amasar una gran cantidad de capital porque ahorran muchísimo. De hecho, algunas personas incluso se retiran a muy temprana edad. En el video de hoy quiero que aprendamos 5 trucos que utilizan las personas minimalistas para vivir y ahorrar mucho dinero. Número 1. Usa lo que tienes antes de comprar. Asegúrate de exprimir la vida útil de los productos que tienes, de los bienes que tienes como el celular, el carro, la televisión, la nevera. No te dejes bombardear por el constante mercadeo de que tienes que cambiarlo a lo más moderno, de que el último iPhone, cuando tienes un producto, un bien en tu casa que sirve perfectamente. Si vives persiguiendo la tecnología, lamentablemente nunca la vas a poder alcanzar. Lo mismo pasa con los vehículos. La vida útil de un carro puede ser hasta más de 10 años, pero la mayoría de las personas tendemos a cambiar los vehículos cada 5 años como nos los recomiendan los dealers y los bancos. Por supuesto que a ellos les interesa porque están haciendo dinero cada vez que tú cambias el vehículo, pero realmente no hay que cambiarlo así. Por eso aprovecha la vida útil de las cosas, utiliza lo que tienes para luego comprar algo nuevo cuando realmente haga falta reemplazarlo. Número 2. Realiza compras intencionales. Los minimalistas son excelentes en esta parte del proceso. Realmente ellos son muy buenos determinando qué les aporta valor a su vida, qué es básico y qué pueden desechar. Entonces, en este proceso, en esta etapa del proceso, lo que vas a necesitar hacer es determinar cuáles son tus gastos esenciales o básicos y cuáles son esos gastos que vienen por deseo, porque los quieres tener. Para poder determinar cuál es cuál, vas a tener que hacerte con cada gasto una pregunta. ¿Puedo sobrevivir 3 meses sin realizar este gasto? Obviamente van a haber ciertos gastos que no vas a poder recortar o que de entrada ya tú sabes que son esenciales, como es el pago de la hipoteca, el pago de alquiler, la compra de comidas básicas, no de caviar, ni de vino, ni de alcohol, sino compra de comida básica, el pago de los seguros, el mantenimiento del vehículo. Estos son gastos que realmente son esenciales y que bueno, no puedes recortarlos. Los otros vas a ponerlos en una lista aparte. Esto te va a permitir pasar al paso número 2. Y el paso número 2 es comprar lo que quieres y realmente aporta valor a tu vida. Porque de eso se trata. A veces estamos tan full de gastos y comprando todo lo que se nos antoja que realmente no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos comprando y si de verdad está aportando algún tipo de valor a nuestra vida. Una vez hayas hecho esta lista y hayas separado los gastos, todos los gastos que no sean esenciales o básicos los vas a depurar. Y para poder depurarlos tienes que hacer 4 preguntas muy importantes con cada uno. Estas preguntas son: ¿puedo costearlo? Si lo compro, ¿haría un hoyo en mis finanzas? ¿Puedo comprarlo sin tener que recurrir al financiamiento? ¿Existe una alternativa más económica o que no me cueste nada? Si la respuesta a una de estas preguntas es que no, pues ese gasto queda desechado automáticamente. Y esto lo que hace es que evita que tus finanzas sufran a raíz de querer complacerte comprando algo o adquiriendo algo que realmente no puedes pagar. Lo quieres, pero no te está aportando el suficiente valor y no lo puedes pagar. Aunque es cierto que vivimos solamente una vez, no podemos estar adquiriendo bienes y servicios que no necesitamos a costa de nuestras finanzas, a costa de nuestro futuro y de nuestros ahorros. El truco número 3 es ahorrar primero, gastar luego. Esto es siguiendo la filosofía de muchos libros de finanzas personales que dicen que te pagues a ti primero un mínimo de un 10% para poder ahorrarlo y luego le pagues a los demás.
Esto es importante que lo hagamos porque así estamos asegurando que nuestra cuota de ahorro esté en el banco. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que la mayoría de las personas, a medida que van aumentando sus ingresos, sus gastos van aumentando en la misma proporción, lo que realmente los mantiene en la misma situación siempre. Si tienen una situación de endeudamiento, pues van a seguir con una situación de endeudamiento aunque hagan más dinero. Lo que te sugiero que hagas es que a medida que aumenten tus ingresos, aumentes la cuota del ahorro y mantengas tus gastos a la raya, al mínimo, para que tu cuota de ahorro sea mucho más grande y puedas amasar un capital más grande para poderlo invertir. Una vez que tú inviertes ese capital, pues te va a redituar un porcentaje de retorno a la inversión. Entonces es muy importante que amasemos ese ahorro porque nos va a ayudar mucho, tanto para construir un fondo de emergencia como para invertirlo en el futuro. El truco número 4 es limita tus deseos de comprar. Y aquí en este truco los minimalistas son increíbles. Y son increíbles porque siguen una regla, que es la regla de las 48 horas. Digamos que vas a una tienda, viste una freidora de aire, te gustó, decidiste comprarla, dijiste sí a las preguntas de depurar el gasto extra y en vez de comprarla de una vez, lo que dice esta regla es que te vayas a tu casa, esperes 2 días y 2 días después veas si realmente todavía tienes ganas de comprar esto, si todavía la decisión se mantiene. Esto se hace porque gran parte de las decisiones que tomamos de comprar cosas extra son más emocionales que racionales, son más motivadas por la emoción, por los sentimientos. Entonces, si pasadas las 48 horas todavía quieres adquirir este bien o este servicio, pues ve y cómpratelo. El truco número 5 es salir de deudas y vivir libre de ellas. En esta parte los minimalistas son extremadamente buenos. Ellos se enfocan en pagar la deuda rápido y al mismo tiempo crear un fondo de emergencia, porque si no tienen un fondo de emergencia pues van a caer otra vez en la deuda. Y esto es importantísimo, debes construir un fondo de emergencia de un mínimo de 3 meses de tus gastos esenciales mensuales. Particularmente yo me siento más cómodo con 6 meses, me siento mucho más tranquilo, pero 3 meses va a ser el truco. Es importante que tengas el fondo de emergencia porque si sales de deuda y no tienes dinero ahorrado para afrontar imprevistos, si pasa algo vas a tener que recurrir a la deuda nuevamente, entonces vas a estar como en una especie de círculo vicioso. Allí arriba te voy a dejar también un video donde te dejo trucos de cómo pagar la deuda rápidamente para que lo cheques y salgas rápido de esas deudas. Antes de comprar cualquier cosa, pregúntate si realmente lo necesitas. Aprende a diferenciar entre lo esencial y lo que quieres. Ahorra antes de gastar. Limita tu deseo de compra y aprende y crea tu fondo de emergencia. Estos tips te van a ayudar a llegar muy lejos. Espero que te sean de mucha ayuda. Y suscríbete para que aprendas de 5 a 9 lo que debes hacer para dejar de ser empleado de 9 a 5. Adiós.